¿Te imaginas seguir a alguien por años creyendo que es solo un hombre extraordinario y descubrir que en realidad has caminado al lado del mismísimo creador del universo? Suena imposible, ¿verdad? Pues prepárate, porque hoy responderemos juntos una pregunta crucial que podría transformar para siempre tu relación con Dios. ¿Jesús es Dios? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre su divinidad? Imagina vivir en Galilea hace 2000 años. Eres un pescador humilde que ha crecido escuchando sobre el Dios Todopoderoso, pero jamás pensaste verlo cara a cara. Un día, aparece un hombre sencillo llamado Jesús, que con solo mirarte te hace sentir profundamente amado. Este hombre cura enfermos con una simple palabra y calma tempestades con apenas levantar la mano. Una noche oscura, estás en tu barca, y una tormenta furiosa amenaza tu vida. Buscas desesperado a Jesús y lo encuentras dormido, tranquilo, como si la tormenta no existiera. Lo despiertas desesperado, él se levanta y con voz segura dice, «Calla, enmudece». Al instante, la tormenta desaparece. Tú, impactado, te preguntas, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Ahí empiezas a entender que quizá Jesús es mucho más que un maestro. Él hizo afirmaciones impactantes sobre sí mismo. Por ejemplo, en Juan 10:30, dice claramente, «Yo y el Padre somos uno». Los judíos que lo escucharon entendieron exactamente lo que quiso decir y tomaron piedras para apedrearlo, acusándolo de blasfemia. Según ellos, siendo hombre, se hacía Dios, Juan 10:33. Pero Jesús nunca los corrigió. ¿Sabes por qué? Porque decían la verdad. No hubo malentendidos ni errores. Jesús sabía quién era y proclamó su divinidad claramente. Esto no era una enseñanza fácil de aceptar. Jesús no era solo un profeta más, era el Dios encarnado habitando entre nosotros. Hubo otro momento clave cuando Felipe, uno de sus discípulos, le hizo una petición muy humana. «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Juan 14:8. Jesús lo miró con ternura, quizá con tristeza, y respondió algo revolucionario. «¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan 14:9. ¿Imaginas estar allí esa noche, junto al fuego, viendo los ojos sinceros de Jesús, escuchando esa declaración increíble? La respuesta de Jesús fue clara e impactante. Él es la imagen visible del Dios invisible. No hablaba en metáforas. Él era la plena manifestación del Padre Celestial en la tierra. Ese momento seguramente transformó la vida de Felipe y de quienes estaban ahí. Descubrieron que el hombre frente a ellos era el mismo Dios, cercano, tangible, conversando y compartiendo sus vidas cotidianas. Una revelación que cambiaría el curso de la historia. Además de sus afirmaciones, Jesús hacía cosas que solo Dios podía realizar. Por ejemplo, perdonaba pecados. En una ocasión, cuando Jesús perdonó a un paralítico, los fariseos reaccionaron escandalizados diciendo, «¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?». Lucas 5:21. Exactamente. Esa era la cuestión. Jesús sabía perfectamente que estaba actuando con autoridad divina. Cada milagro, cada acción que realizaba, apuntaba hacia su identidad celestial. Los 100 versículos más poderosos de la Biblia en un solo ebook. ¿Quieres inspiración, fortaleza y guía en tu vida diaria? Descárgalo ahora y deja que la palabra de Dios transforme tu vida. Link en la descripción del video. Pablo afirmó claramente en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No una parte pequeña o simbólica, sino la totalidad absoluta de Dios manifestada en la persona de Jesús. Esta verdad puede resultar difícil de comprender plenamente con nuestra mente limitada. Sin embargo, esta declaración no deja lugar a dudas. Jesús no era solo un buen hombre, maestro o profeta, era y es verdaderamente Dios, el Todopoderoso, viviendo entre nosotros, tocando nuestras vidas. Ahora viajemos brevemente al Antiguo Testamento. Siglos antes de Cristo, el profeta Isaías anunció la llegada del Mesías y utilizó títulos increíbles. Dijo, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Isaías 9:6. Observa bien estos títulos, Dios fuerte y Padre eterno.
¿Quién podría recibir tales nombres sino Dios mismo? Isaías no se equivocó. Anunció claramente que el Mesías que vendría sería el mismo Dios hecho hombre. No un simple enviado celestial, no un ángel poderoso, sino el mismo Creador. Imagínate la expectativa y asombro al escuchar estas palabras hace miles de años. ¿Podría Dios hacerse humano y caminar entre nosotros? Parecía imposible. Pero en Jesús, esta promesa se cumplió perfectamente. Cada detalle profético se materializó en su vida. Así es la fidelidad de Dios. Cumple exactamente lo que promete, incluso cuando parece increíble o imposible. Los primeros discípulos, al comprender quién era realmente Jesús, quedaron profundamente impactados. Pedro, quien en un principio negó conocerlo por miedo, terminó proclamando valientemente que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este cambio radical se debió a la convicción absoluta sobre la divinidad del Maestro. Cuando los discípulos entendieron que habían caminado junto al Dios hecho hombre, sus vidas adquirieron un propósito eterno. Dejaron atrás comodidades, prestigio e incluso seguridad personal, porque lo habían visto con sus ojos, tocado con sus manos y experimentado personalmente su amor. Esta certeza absoluta hizo que muchos discípulos dieran su vida proclamando la verdad de que Jesús era Dios mismo hecho carne. La historia nos revela que nadie está dispuesto a morir por una mentira. Ellos murieron porque estaban seguros de haber convivido con Dios en persona, una verdad tan poderosa que aún hoy sigue transformando profundamente corazones y vidas enteras. La resurrección de Jesús es, sin duda, la prueba definitiva de su divinidad. Nadie en la historia humana ha tenido poder sobre la muerte excepto Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, los discípulos se dispersaron con temor, pensando que todo había terminado. Sin embargo, 3 días después, Jesús resucitó con poder glorioso. Esta verdad los sacudió profundamente. La resurrección no fue un evento oculto. Cientos de testigos vieron a Jesús vivo después de morir. Este milagro comprobó todo lo que Jesús había enseñado sobre sí mismo. Él era verdaderamente Dios encarnado. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, habría sido solo un hombre más. Pero su resurrección confirmó que Él es el autor de la vida, el único con poder real sobre la muerte. Por eso, los discípulos, antes temerosos y escondidos, salieron al mundo llenos de valentía proclamando que Jesús estaba vivo y que Él era verdaderamente Dios. Tomás, uno de los discípulos más escépticos, necesitó pruebas tangibles para creer en la resurrección de Jesús. Cuando finalmente lo vio resucitado, no dudó más y cayó de rodillas exclamando claramente, «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Esta exclamación no fue casualidad. Tomás comprendió plenamente quién estaba frente a él. Jesús no lo corrigió, sino que aceptó esta declaración de adoración porque era verdadera. Para Tomás y los discípulos, este encuentro selló definitivamente la realidad. Jesús era y es Dios hecho hombre. Este instante también es clave para nosotros hoy, porque muchos, como Tomás, dudan de la divinidad de Jesús hasta que tienen un encuentro personal con Él. Jesús conoce nuestras dudas y se acerca pacientemente para revelarse como Dios personal. La confesión de Tomás es también nuestra invitación a reconocer en Jesús al mismo Dios que entiende nuestras inseguridades y se acerca amorosamente a resolverlas. El Evangelio de Juan comienza con una declaración profunda sobre la divinidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Juan identifica claramente a Jesús como la palabra eterna que creó todas las cosas. Continúa diciendo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. ¿Entiendes la magnitud de esto? El Dios eterno, creador del universo, decidió venir a este mundo en forma humana para vivir entre sus criaturas. Juan experimentó esta realidad personalmente, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, sintió su amor incondicional y presenció su resurrección. Al escribir estas palabras, Juan dejó claro que Jesús era mucho más que un maestro o profeta. Era Dios mismo, que había bajado del cielo para restaurar la relación con sus hijos perdidos. La grandeza de esta verdad es tan maravillosa que, al comprenderla plenamente, transforma radicalmente nuestro corazón y nuestra vida. En Apocalipsis, Jesús mismo declara enfáticamente su divinidad al decir, «Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin,
El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, Apocalipsis 1:8. Estos títulos pertenecen exclusivamente a Dios. ¿Qué significa esto? Que Jesús no tiene principio ni fin. Él existe desde la eternidad y existirá por siempre. En cada generación, muchos han intentado reducir a Jesús a un simple maestro espiritual, pero sus propias palabras contradicen esa idea. Al decir Alfa y Omega, Jesús afirma ser eterno, omnipresente, todopoderoso y soberano sobre toda la creación. Esta verdad revela que Jesús no solo está al comienzo de nuestra historia, sino que también controla nuestro futuro. Al comprender esto, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Él se profundiza, sabiendo que estamos seguros en manos del Dios Todopoderoso que caminó entre nosotros, venció a la muerte y prometió regresar por nosotros. La importancia de que Jesús sea Dios es clave para nuestra salvación. Si Jesús hubiera sido únicamente humano, por más bueno o santo que fuera, su sacrificio no habría tenido suficiente valor para cubrir los pecados de toda la humanidad. El pecado es una deuda infinita, pues ofende a un Dios infinito. Por eso, solo un ser infinito podía pagarla. Jesús, siendo Dios hecho carne, ofreció un sacrificio perfecto y completo. Al morir en la cruz, Dios mismo cargó con nuestros pecados, pagando nuestro precio con un valor infinito. Esta verdad cambia todo. No estamos confiando en un simple hombre, sino en el mismo Creador del universo. La seguridad de nuestra salvación no depende de nuestros esfuerzos, sino del poder eterno de Jesús como Dios. Comprender esto trae una paz absoluta, porque nuestro destino eterno está garantizado por aquel que sostiene el universo en sus manos y que, además, nos ama personalmente. La historia registra muchos testimonios de cristianos valientes que murieron defendiendo la divinidad de Jesús. Hombres y mujeres enfrentaron torturas, persecuciones y muerte, porque estaban plenamente convencidos de que Jesús era verdaderamente Dios. Un ejemplo impactante es Esteban, el primer mártir cristiano, quien mientras lo apedreaban vio el cielo abierto y a Jesús en gloria junto al Padre, confirmando la identidad divina del Salvador. ¿Quién arriesgaría su vida por una simple idea inventada? Ellos entregaron sus vidas por algo que habían visto, oído y experimentado personalmente. Esta certeza histórica nos desafía profundamente hoy, ya que si tantos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por afirmar la divinidad de Cristo, significa que esta verdad es digna de toda nuestra confianza. Su ejemplo nos impulsa a vivir con mayor entrega, sabiendo que aquel que murió y resucitó es, verdaderamente, el Dios eterno que ofrece vida en abundancia a todo aquel que cree en Él. Reconocer a Jesús como Dios tiene un impacto real y transformador en nuestra vida diaria. No es simplemente doctrina, es una realidad poderosa que nos sostiene en momentos difíciles. Cuando sabes que Jesús es Dios, entiendes que no estás solo en medio del sufrimiento. Él también sufrió y comprende perfectamente cada una de tus luchas. Él experimentó cansancio, tristeza, rechazo y dolor. Esta cercanía divina trae consuelo real en situaciones difíciles. Saber que Dios caminó entre nosotros cambia cómo enfrentamos la vida. Ahora puedes enfrentar cada reto, enfermedad o pérdida con la certeza absoluta de que el mismo Dios te acompaña personalmente. Jesús dijo claramente, «Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Esta promesa no es metafórica, es literal y personal, dada por el Dios que no solo te entiende, sino que decidió habitar contigo y compartir cada momento, sea fácil o difícil, hasta la eternidad. Millones de personas alrededor del mundo han experimentado transformaciones impresionantes al reconocer a Jesús como Dios. Por ejemplo, Nicky Cruz, es líder de una violenta pandilla de Nueva York, fue cambiado radicalmente al conocer a Jesús. No fue una simple reforma moral, fue el encuentro directo con Dios mismo lo que transformó su odio en amor, su violencia en paz. Historias similares abundan en todo el mundo, desde adictos rehabilitados hasta familias restauradas. Estas vidas no fueron cambiadas por una simple creencia religiosa, sino por la presencia activa del Dios vivo actuando en sus corazones. Cuando alguien entiende que Jesús es Dios, comienza a vivir una nueva realidad llena de esperanza. No importa tu pasado, errores o fracasos. Jesús, siendo Dios, tiene el poder absoluto para transformar radicalmente tu vida desde el interior. Esta verdad comprobada en tantas historias reales puede también convertirse hoy en la experiencia que transforme tu propia vida.
Quizás hoy tú te preguntes, ¿quién es Jesús realmente para mí? Jesús mismo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Mateo 16:15. Esa pregunta sigue vigente y también es para ti. No basta conocerlo como una figura histórica o maestro moral. Él quiere ser reconocido por ti como Dios personal. Hoy puedes tomar una decisión transformadora. Si reconoces a Jesús como tu Dios, eso implica rendir tu vida, confiar plenamente en Él y seguir sus pasos. Jesús no busca seguidores superficiales, sino una relación auténtica contigo. Reconocerlo como Dios significa entregarle tus sueños, decisiones, miedos y esperanzas. Al hacerlo, descubrirás que su amor y poder cambian por completo tu existencia. No esperes más. Este momento puede ser crucial en tu vida. Decidir quién es Jesús para ti puede marcar el antes y después definitivo en tu historia personal, dándole sentido eterno a cada decisión que tomes desde ahora. Finalmente, recuerda esto: Jesús, siendo Dios, decidió personalmente acercarse a ti. El Dios que creó galaxias y sostiene la creación entera decidió venir al mundo en forma humana, sufrir por ti, amarte profundamente, morir por ti y vencer la muerte, ofreciéndote vida eterna. Esta verdad es tan profunda que transforma cada instante de tu existencia. Ahora que sabes que Jesús es verdaderamente Dios, permítele actuar diariamente en tu corazón. Que esta verdad no sea simplemente información intelectual, sino una realidad vivida, experimentada cada día. Deja que el conocimiento de que Dios mismo camina contigo transforme tu vida en algo extraordinario. Cada día puedes levantarte sabiendo que Dios te ama, te acompaña y entiende cada paso que das. Vive con propósito, esperanza y alegría auténtica, porque la persona más poderosa del universo, Jesucristo, Dios mismo hecho carne, camina contigo hoy y siempre, hasta que estés con él cara a cara por toda la eternidad.